Ya, chiquillos, entonces vamos a continuar con la clase de estadística. Vimos lo que era, pudieron madurar más lo que era el tema de las incertezas. ¿O alguien tiene alguna consulta antes de continuar? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. En relación al ejercicio que estaba ahí, del ácido benzoico, El ácido creo. benzoico, ¿ya? Sí, al final, donde hay que calcular la incertidumbre, no sé si tiene por ahí la diapo. ¿Dónde está? ¿Dónde está después? Déjame, Está al final. déjame proyectarla. ¿Por acá? Ahí está Sí, la es que... casi al final. Es creo que es esa, la que sigue, ahí. Ya. Em, Aquí lo que me entró la duda de que la incertidumbre que usted ocupó es como la absoluta. Y ahí dice sustituir las incertidumbres relativas, como que la que recién habíamos calculado. Entonces no sé si se calcula Ah, con claro, no, esas. no, no, sí, sí, hay que sustituir, claro, que lo que pasa es que se cambia la incertidumbre absoluta por la relativa, porque estas son relativas. Ah, o sea, se usan Se usa las que la, calculamos. claro, se usa la absoluta para calcular la relativa y se propaga Ah, ya. la ecuación. Claro, porque estas son las que veníamos calculando de acá, pues. Claro, ¿ves? Ah, ya. Ya, profe. O sea, en el fondo, claro, porque la absoluta, como lo vimos en la clase ayer, no te entrega toda la información, no es la absoluta, es la del equipo en el fondo, básicamente como la del equipo. Pero cuando tú ya lo multiplicas por el factor, ya vas a obtener una mayor relación. Con más certeza esa incertidumbre de que va a estar tu valor verdadero en ese rango. Es eso. Parece que aquí quedamos precisamente ayer. Sí, profe, ahí quedamos. Ahí quedamos. Gracias. Ya, no hay problema. Sí, cualquier cosa, vuelve a revisarlo, vuelve a mirarlo y lo conversamos. Y venía esa pausa, ¿cierto? Y seguimos ahora entonces con la evaluación de los datos estadísticos. Me voy a apagar porque de repente se empieza a conectar todo el mundo aquí en mi casa y nos saca internet. Ya. Bueno, para el tratamiento estadístico, ¿cierto? De datos, lo más común es trabajar, ¿cierto? Con el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es lo que estamos viendo ahora, o sea, sumar o restarle el más menos. Entonces, en ese rango, nosotros sabemos, vamos a encontrar con cierto grado de confianza, el 95%, y vamos a ver con el tratamiento de los datos, de que sí vamos a encontrar en ese rango o en ese intervalo nuestro valor verdadero. La determinación también del número de mediciones repetidas, o sea, el n, o sea, cuántas veces yo estoy haciendo el mismo experimento bajo las mismas condiciones, las variables, etc. ¿Ya? Mientras más números tengamos de mediciones repetidas, más nos acercamos, obtenemos una mejor media y más nos acercamos al valor verdadero. Lo otro es estimar que la probabilidad de que una media experimental y el valor verdadero sean diferentes. Y también otra prueba estadística es determinar de un resultado discordante en un conjunto de mediciones repetidas. O sea, esto quiere decir un resultado que esté fuera de lugar. ¿Ya? Como les decía ayer, hay test estadísticos que nos ayudan a eliminar datos. No es llegar, o sea, uno antes, no sé, veía una valoración, una titulación y decía, este número, si en todas tengo 20, gasto 20 mililitros y ahora gasté 16, mejor me elimino el de 16 y saco el de 20. O sea, mantengo el de 20, saco el de 16 y mantengo el de 20 mililitros. O sea, para tener un criterio y decir, este valor está cerca o lejos, es que se aplican test estadísticos. Y bueno, y utilizar el método de los mínimos cuadrados para hacer la curva de calibración.
que esto yo se los dejo de material complementario porque es mucha aritmética, es mucha matemática, y en el fondo nosotros lo que aplicamos es una planilla Excel con los datos, pero si a alguien le interesa y estudiar más de cómo obtener la curva de calibración, lo puede hacer mediante estudiando ese material complementario que yo les dejé. Bueno, y más adelante ustedes ya cuando tienen su ramo de estadística aplican el análisis de varianza de la ANOVA. Pero eso no lo vamos, solo se los menciono, pero no lo vamos a estudiar en detalle hasta el punto 4, ahí sí. Entonces, bueno, el intervalo de confianza, como les decía, es un rango donde existe con cierto grado de probabilidad encontrar el valor verdadero de la media. Este intervalo se relaciona, ¿cierto?, con la desviación estándar, que es lo que ya aprendimos a calcular. Los valores extremos de ese intervalo se conocen como límites de confianza, y cuanto más grande es la certeza, mayor va a ser el intervalo. Y ese término, nivel de confianza, implica que podemos afirmar con una probabilidad. Y esa probabilidad es la que vemos ahora, que es el 95, 99%, que es lo que se ve en tablas. Por ejemplo, se afirma que se tiene 99% de probabilidad de que la media poblacional verdadera de un conjunto de datos de potasio, por ejemplo, de medidas de potasio, se ubiquen en un intervalo de 7,2 más menos 0,15%. Entonces, eso sería el 7,2 menos el 0,15 y el 7,2 más el 0,15. Entonces, en ese intervalo vamos a encontrar a nuestro valor verdadero, que es una medida de potasio. Entonces, la media debería estar entre 7,1 y 7,4% de potasio con una probabilidad del 99%. O sea, súper seguro de que va a estar ahí. Eso se calcula con, por ejemplo, el intervalo de confianza de una medida, se calcula como la media, ¿cierto? Más menos el z, que es una constante que se encuentra en tablas por la desviación estándar de la medida. Claro, es raro ahora aquí porque tenemos solo una medida. Pero claro, estas son las variables que se estudian con esta ecuación. Como dice, z es la desviación estándar, o sea, sigma, z es la desviación del dato respecto a la media, y mu, ¿cierto?, es el valor que estamos buscando, o sea, la media poblacional. Entonces, este z, como yo les decía, es un valor que lo vamos a encontrar en tablas, está tabulado, y el que nos va a decir con qué probabilidad estamos calculando este intervalo de confianza donde encontramos la media, con nuestro valor verdadero. Ahora, como les decía, es poco probable que se estime la media verdadera, ¿cierto?, con una sola medida. Nosotros ya hemos introducido el tema de las réplicas, de los duplicados, o de muchos más datos, de 5, 6 o 8 datos. Y para eso se ocupa en vez de utilizar el X así solo, se usa el promedio de los datos y se divide por n. Entonces la fórmula aquí cambia un poquito. ¿Se fijan? El intervalo de confianza de la media va a ser igual al promedio de las mediciones, más menos z, por sigma por la desviación estándar, dividido por la raíz cuadrada de n. N son los números de mediciones. O sea, tenemos 5 mediciones, tenemos 3 mediciones, etc. Entonces, en esta es la fórmula que nos vamos a centrar para poder calcular el intervalo de confianza. Z es el valor estadístico. El Z se puede calcular de esta forma, pero está tabulado con ciertos niveles de confianza, los valores de Z. Generalmente se trabaja al 95%, también al 99%, esto ya es muy certero. Entonces cada vez el Z cambia su valor, pero generalmente se trabaja al 95%, o sea, con un Z de 1,96, que es el que se reemplaza en la ecuación. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, si llevamos esto a una gráfica,
No vamos a entrar en detalle, ¿cierto?, en la parte estadística, pero más bien para que puedan entender qué significa esto de las probabilidades o el nivel de confianza. Si estamos hablando que tengo con un 90% de confianza de encontrar el valor verdadero, si esto lo llevamos a una gráfica, a una gaussiana de esta forma, toda esta parte que está en gris, tengo el 90% de encontrar mi valor verdadero. Va a estar en este rango. Los extremos es el z, ¿cierto? Menos 1,64 más 1,64. Tengo una curva centrada, ¿cierto? Con la probabilidad de encontrar mi valor verdadero. Si aumento esta probabilidad al 95%, la parte gris, ¿ves?, que se ensancha. Y los extremos, o sea, el z en este caso menos 1,96 o más 1,96, se van acortando. Entonces tengo mayor probabilidad de encontrar mi valor verdadero bajo esta curva. Y al 99% con un z de 2,58, se fijan, ya la probabilidad es mucho mayor. Dentro de esta, bajo los datos de esta curva yo lo puedo encontrar. Eso tienen que saber buscar y tienen que saber utilizar también las tablas cuando calculamos probabilidades o estadísticas. Estamos trabajando con la estadística. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde nos piden determinar los límites de confianza del 80 al 80% y al 95%. Entonces buscamos los valores de z. El intervalo de confianza, la fórmula tiene este parámetro, ¿cierto? El z. Entonces el 80% es 1,29 y al 95% es 1,96. ¿Ya? Entonces me piden para un primer valor 1,80 partes por millón de mercurio. Solamente estamos ahí con un valor, o sea, trabajo con la parte del numerador de la ecuación. Y después me piden para un valor promedio de una medición y de 3 mediciones. ¿Cierto? El n en el caso A va a ser 1 y en el caso B van a ser 3 mediciones y trabajo con el promedio y suponemos que en cada caso la desviación estándar es de 0,1. Entonces aquí tengo los datos. ¿Cómo calculamos el límite de confianza? Aplicamos la formulita y tenemos para un 80%, ¿cierto?, el z de 1,29 y para el 95% el z de 1,96. Entonces, para un valor, tengo el valor de la media, que es de la medida, porque aquí tengo solo una medida, por z, por 0,1, que es mi desviación estándar, dividido por la raíz cuadrada de 1. O sea, se divide por 1. Entonces mi intervalo de confianza es 1,80 más menos 0,13. Si ahora aumento la probabilidad de encontrar mi valor verdadero, ¿se fijan? Aumenta el rango. Reemplazo el 1,80, que es el valor, por el z al 95%, que es 1,96, por la desviación estándar por 0,1, dividido por la raíz cuadrada de 1. Y mi intervalo creció ahora a 1,80 más menos 0,2. ¿Se fijan? Se amplía el rango. Porque aumenté mi grado de confianza, donde sí voy a encontrar el valor verdadero. Entonces, la probabilidad de encontrar al 80% el valor verdadero, o sea, donde tenemos ese dato, está entre 1,67 y 1,93 partes por millón de mercurio. Del mismo modo, al 95% la probabilidad de que esté mi valor verdadero está entre 1,6 y 2 partes por millón de mercurio. ¿Se fijan? Se amplió el rango. 1,67 a 1,6, de 1,93 a 2 partes por millón. Cambiando solo el grado de confianza con que yo me aseguro de que puede estar mi valor verdadero en ese sentido. Esta es la resolución de la parte A del ejemplo. ¿Alguna consulta?
¿Ninguna? Bueno, seguimos ahora para las otras tres mediciones, donde el N es igual a 3, y estos son los valores que se encuentran de ppm de mercurio. Se fijan, los números son diferentes. Uno podría decir, están muy distintos los tres valores, pero tengo que trabajar con el promedio, o con la media poblacional. Aplico nuevamente la fórmula de cálculo de intervalo de confianza, y vemos que ahora ya la media cambió a 1,67, ¿cierto? El valor, por el mismo z, por 0,1 dividido ahora en la raíz cuadrada de 3, porque son tres mediciones. Me da este valor. Para el 95% se vuelve a ampliar el rango. Se fijan, el más menos vuelve a ampliarse, ¿cierto? Porque el z es mayor. Y bueno, aquí sacamos, se pide que saque sus conclusiones, que el rango, bueno, se amplía y tenemos la posibilidad de encontrar nuestro valor verdadero con un n igual 3. Entonces, al ampliar el rango de medida, tengo mayor probabilidad de encontrar mi valor verdadero. Y también los valores me cambian al tener un n igual 1 a un n igual 3. ¿Cierto? Bueno, acá hay otro ejemplo, donde nos dicen cuántas medidas repetidas del ejemplo anterior se necesitan para poder reducir el intervalo de confianza. Si lo trabajo al 95% y quiero disminuirlo al rango 0,07, o sea, 1,67 más menos 0,07 partes por millón de mercurio. O sea, quiero trabajar con este intervalo y el 1,67. O sea, ¿cuántas medidas debería tener para poder trabajar al 95%? Yo este rango, el 0,07, se encontró al 80%, pero el 80% es poco confiable. O sea, los datos estadísticos se trabajan del 95 hacia arriba. 95, 97, 99%. El más común y el típico cuando ustedes empiecen a trabajar y aplicar los test estadísticos es al 95%. Entonces el ejercicio me dice, ¿cómo lo puedo hacer para obtener este rango 0,07, pero al 95%? ¿Cuánto es el n que debería tener? Claramente no es 3, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer o cómo lo plantearían ustedes? ¿Alguien lo ve? No quiero el resultado, quiero que me digan cómo sería. Sería 1,96 por 0,1 partido en raíz de x es igual a más o menos 0,07. Claro, claro, ¿cierto? O sea, tenemos que plantear la ecuación. Lo que nos están preguntando es cuántos valores, o sea, cuántas medidas repetidas. ¿Cuánto va a ser el n? El n va a ser nuestra incógnita. Y tenemos el resultado en el fondo, que es 1,67 más menos este acá, 0,07. ¿Cierto? Entonces tenemos que despejar la raíz cuadrada de n. Aquí en el chat me dijeron reduciendo n. Veamos si hay que reducir n o aumentar n. Tenemos el intervalo de confianza, más o menos, ¿cierto? El z, ¿cierto? Es 1,96 porque queremos trabajar al 95%. Por 0,1 dividido por la raíz cuadrada de n, acá, es igual a más o menos 2,8. Hacemos el despeje, sacamos la raíz cuadrada, eso
la raíz cuadrada de la incógnita, y me da el resultado que es 7,8. O sea, si yo lo aproximo, aquí tengo que trabajar con el número entero, no puedo tener 7,5 medidas, o sea, o son 7 o son 8. Nos acercamos más al valor de 8. Entonces, si yo reemplazo y coloco la raíz cuadrada aquí de 8, voy a obtener el rango que se requiere, que es 0,07. Con 3 medidas no me alcanza a reducir el rango, pero con 8 sí. Ya se fijan, es una manera diferente de preguntar cómo saber utilizar en el fondo la fórmula. ¿Ya? Bueno, de esta forma, ahora nos vamos a ver enfrentados, ¿cierto? Ya con, acá por ejemplo, con 3 valores, veíamos que están súper disparejos los números. Y decir, la medición de mercurio, para uno me dio 1,8 partes por millón, el otro me dio 1,58 y 1,64. En verdad no me queda otro que trabajar con la media, con el promedio, ¿cierto?, de los 3 valores, los 3 dígitos, porque en realidad no sé cuál es mi valor verdadero. No sé cuál se acerca más a la realidad. No sé si es 1,8 o 1,6, 1,64. Podría ser que el 1,8 está fuera, pero no tengo el criterio para poder eliminarlo. Y ahora vamos a conocer esos criterios, que es muy frecuente, ¿cierto?, que un valor o más de algún valor difiera del resto de manera inexplicable. Uno dice, lo hice de la misma forma, en la misma condición, sin embargo, tengo un rato raro, un resultado anómalo, o los outliers que se les llama. Entonces, en algunos casos, este resultado anómalo se puede atribuir, ¿cierto?, a un error humano, si es que nos damos cuenta, si es que tenemos un error así súper evidente, pero de lo contrario, caemos en las dudas. Lo más común, ¿cierto?, es llevar esto a cuando se trabajan las valoraciones. Siempre se les pide hacer, obviamente, más de una, 2 o 3, y si al menos 2 coinciden, uno dice, sigo avanzando. Acá hay un ejemplo que hay 5 dígitos, o sea, 5 valores, 5 datos. Y todos están alrededor de los 12, 12,12, 12,15, 12,12 mililitros. Sin embargo, hay uno que se nos escapa y se gastó 1 mililitro, casi 1 mililitro más, ¿cierto? 13,14 mililitros. Entonces uno dice, este dato está raro, ¿qué hago? Lo saco de mi tabla de datos y lo elimino. Eso es eliminar al ojímetro, al ojo, como se dice. Entonces, desechar los datos así sin una razón o un peso estadístico es poco ético y no es apropiado. ¿Ya? Entonces uno amplía la muestra o repite más, ¿cierto? Y aplica estos test estadísticos. Entonces se debe crear un criterio para decidir si se conserva o se rechaza ese punto atípico. Denme un segundo. Entonces, en general no hay una regla universal para cuestionar, para conservar, ¿cierto? Rechazar. Se reconoce como de manera general y mundial o reconocido, ¿cierto? La prueba Q es un test estadístico que es apropiado para tomar este tipo de decisiones. ¿Y qué es lo que nos dice la prueba Q? Aplicamos otra fórmula, ¿cierto? Por favor, les digo, no se asusten con esto de las fórmulas, están en todos los libros, están en todos lados, pero la idea de esto es saber aplicarlas y utilizarlas. Entonces nos dice la prueba Q que tenemos que tomar el valor sospechoso, le restamos el valor más cercano dentro de ese set de datos, después hacemos un cociente, ¿cierto? Una división, y tomamos el valor más grande y le restamos el valor más pequeño de ese mismo set de datos. ¿Ya? Y cuando hacemos ese resultado, nos va a entregar un número, un valor, y ese valor, ese Q experimental, se compara con el Q crítico. Y el Q crítico está en una tabla. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, como el ejercicio anterior, tengo 3 observaciones o 3 mediciones, 3 medidas repetidas, es mi tamaño de muestra.
y estoy trabajando al 95% de confianza, ¿cierto? Este valor de Q crítico por tabla me dice que es 0,97. Si mi valor que yo calculé con esta fórmula es mayor que el Q que está en la tabla, ¿cierto? Con ese criterio del 95%, yo digo, ese valor se rechaza. Ese valor experimental, o sea, este valor sospechoso que yo coloqué acá en la ecuación, lo rechazo. Con un 95% de confianza. Si estoy en 99, tengo que tener otro Q crítico. Si estoy en 90, otro Q crítico. Ahora, ¿qué pasa si el valor experimental que yo estoy calculando haciendo el cociente con esta ecuación me dice que es más pequeño que el Q crítico? Al 95 no lo puedo rechazar. Aunque para mi ojo sea sospechoso, ¿cierto? Aplicando criterio y la prueba Q, no la puedo eliminar. ¿Ya? Siempre y cuando el Q que yo calculo, el Q experimental, es mayor que el Q crítico, o sea, el Q que está en las tablas, entonces ese valor se puede descartar con el grado de confianza que se esté aplicando en ese momento. ¿Se entiende? Si hay algo, ¿sí? Ya, si hay algo que no me sigan, por favor, díganme para... Me devolví, no está bien. Por favor, díganme y me interrumpe y lo volvemos a explicar. Vamos a verlo con ejemplos, que a lo mejor ya con números más lo ven mejor. Bueno, entonces esto, claro, dice si el valor de Q experimental supera el valor de la tabla, se rechaza, y los valores finales de la media de desviación estándar depende si los datos anómalos se eliminan o no. Claro, o sea, si tengo este set de datos y lo aplico, por ejemplo, este que tenía los tres valores de ppm de mercurio, y hay uno de ellos que lo rechazo, obviamente la media o el promedio, ¿cierto?, me va a cambiar si es que elimino un dato. Acá tenemos un ejemplo donde nos dicen que una muestra de calcita se obtienen los porcentajes del óxido de calcio. Tenemos estos 1, 2, 3, 4, tenemos estos 5 valores. ¿Ya? Alrededor de 56%, parece que son estos, claro, porcentajes del óxido de calcio. De alrededor de 56. Y pareciera ser que el último valor es más grande que el resto, ¿cierto? Entonces podría ser dudoso. Entonces empezamos, ¿lo dejamos o lo rechazamos? Entonces ahora tenemos un criterio que podemos utilizar para poder eliminar o descartar el dato. Entonces se trabaja acá con el Q crítico del 90%. Eso es algo que o les dicen a ustedes que trabajen con ese Q crítico o ya ustedes toman la experiencia, ¿cierto? Y trabajan, como les decía, generalmente es al 95%. Entonces sacamos el valor sospechoso, le restamos el valor más pequeño, ¿cierto? Esa era la parte de la fórmula del numerador. Y después se divide por el valor más alto, que en este caso coincide con el valor sospechoso, no hay ningún problema en que el valor se vuelva a repetir, y se divide por el más bajo. Claro, en la primera parte era el valor sospechoso y el valor más cercano, 56,23, y el que le sigue, el más cercano, es 56,08. Y se divide por el valor más alto y se le resta el más bajo. Entonces saco ese cociente, 0,15 en 0,28 me da que es 0,54. Y vamos a mirar el Q crítico al 90%, que me lo están pidiendo acá, de 5 valores, y vemos si el valor es mayor o menor que 0,54. Tenemos 5 valores al 90% y me dice que el Q crítico es 0,642. Y a mí me dio acá 0,54. Entonces, ¿lo dejo o lo rechazo? Se deja porque es más pequeño, ¿no? Es más pequeño, ¿cierto? Entonces, para estas 5 terminaciones, Q crítico es 0,64 y como 0,54 es menor que el 0,64, se debe retener el resultado. Por más que uno vea de que está raro el valor. Si estoy aplicando
ese criterio. Está claro, ¿cierto? Cómo estamos haciendo el trabajo. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde tenemos valores para la concentración de nitrito en una muestra de agua de río. Tenemos 1, 2, 3, 4 valores y tenemos nuevamente la última cifra que puede ser sospechoso. Ahora vamos a trabajar al 95%, hacemos la relación y me da que el Q experimental es 0,7. Vamos a ver la tabla y nos dice que por el tamaño de muestra de 4 valores, el Q crítico al 95% es 0, casi 0,83. ¿Ya? Nuevamente nos dice que este valor es menor al Q experimental, el Q experimental es menor al Q crítico, por lo tanto no lo podemos eliminar con ese grado de confianza. Y uno dice, pero en realidad está bien lejano el dato, está bien, esta tabla, podrán decir ustedes, no me sirve para nada o no cumple lo que yo quiero. Bueno, esos son los criterios que hay que tomar y tener confianza, ¿cierto?, para poder eliminar o dejar un dato. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? En una situación ideal deberíamos tomar nuevas medidas cuando aparezca un valor sospechoso. Y en ese caso aumentamos nuestro rango muestreal y decir, ahora sí o ahora no, porque no sabemos si los valores van a estar más cerca del 0,4 o más cerca del 0,38. Ahora, esto también dice, puede aclarar si se debería rechazar o no el valor que nosotros estamos considerando sospechoso. Y si se mantuviera, también deberíamos reducir en cierta medida el efecto sobre la media y la desviación estándar. Los valores ya me van a cambiar de media y desviación estándar si es que los cambiamos. Pero como la recomendación es hacer más medidas, ¿cierto? O con tamaño de muestras para un experimento, 4 pueden ser pocas, ¿cierto? Si es que tenemos un valor discordante. Ahora añadimos 3 nuevas medidas. Teníamos estas 4 y ahora añadimos estas 0,4, 0,413 y 0,411. Entonces volvemos a insistir que el 0,38 es sospechoso. Pero ahora ya no tengo 4 medidas, sino que tengo 7. El Q experimental me cambia un poco, ¿cierto? Porque ya el valor más cercano, 0,38, es 0,4, ¿cierto? Cambia un poco nuestro Q experimental. Y ahora, comparando la tablita, vemos que con 7 muestras, el Q crítico al 95% de confianza es 0,58. Y ahora nuestro Q experimental que nosotros estamos calculando es 0,6. Ahora es mayor, por lo tanto, esa medida sí es sospechosa. O sea, sí se rechaza al ser sospechoso y lo comprobamos, ¿cierto? Se rechaza aumentando el tamaño de muestra. ¿Y eso qué quiere decir? Mejoramos la desviación estándar al aumentar el tamaño de muestra y me acerco cada vez más al valor verdadero. Ya elimino ese set de datos y ahora me quedo con estos 3 y estos 3 datos. O sea, me quedo con 6. Esas son formas de, cuando uno ya trabaja de manera experimental, ¿cierto? De tener el criterio. En ciencia, ¿cierto? Muchas cosas son intuitivas. Uno pretende trabajar por intuición, pero tiene que estar la comprobación. ¿Ya? O sea, me imagino que ustedes ya pasaron por esos cursos más básicos del método científico, ¿cierto? Cómo uno guarda relación, ¿cierto? Con todo lo que está pasando en su entorno, y ahora es el momento de que apliquen en realidad todos esos conocimientos. Y aquí en este curso se le entregan esas herramientas para que ustedes se puedan defender y puedan comprender mejor, ¿cierto?, lo que están haciendo. Yo sé que es súper intuitivo, ¿cierto?, poder decir, elimino este dato o no lo elimino, pero ustedes se dieron cuenta que con 4 medidas no podíamos eliminar el dato, pero ahora con 7 medidas sí. Hay una confianza con la que sí se puede tener la certeza de eliminar ese valor. Entonces, aquí hay una serie de recomendaciones, ¿cierto?, cómo podemos tener ese criterio o tener la formación, ¿cierto?, de poder eliminar estos valores.
Entonces siempre es volver a examinar todos los datos que se relacionan con el valor sospechoso y ver y recordar si es que hay un error grueso, ¿cierto? El error que nos podemos dar cuenta de manera instantánea. También es posible estimar la precisión, o sea, decir qué tanto está mi set de datos está cerca de un mismo valor, ¿cierto? Para asegurarse que el valor sospechoso es realmente sospechoso. Y bueno, y si se dispone de muestra, que también eso es un factor limitante, ¿cierto? Si es que no queda más muestra para trabajar y tiempo, se puede repetir el análisis o aumentar, como lo vimos recientemente, el número de tamaño de muestra. Y de esa forma aplicar el criterio. Si no se puede, o sea, si no hubiésemos podido tener más muestras de la medición esta de los nitritos, no hubiésemos tenido que quedar solo con las 4 muestras y haber aceptado el valor que era sospechoso. Bueno, y si la prueba Q indica que hay que retenerlo, como era en ese caso que teníamos que esos 4 resultados, los resultados se expresan en términos de la mediana y no de la media, porque la mediana, ¿cierto?, nos entrega un valor más cercano, más preciso del conjunto de datos. Y eso se ve porque la mediana tiene la ventaja que permite que se incluyan todos los datos del conjunto sin que influya el valor discordante. Entonces, trabajar con la mediana es mejor en ese sentido. Entonces, no estima de mejor manera el valor correcto, más que la media. Bueno, eso, chiquillos, era lo que nos faltaba ver. No sé si hay algo que quieran repasar o recordar. Aquí hay que saber utilizar bien las tablas, saber considerar qué es lo que se les está pidiendo, o sea, cómo ustedes pueden mejorar, cómo pueden aumentar la calidad de sus resultados, ¿cierto? Y ahora ya tienen las herramientas estadísticas en sus manos para poder aplicarlas y poder tener esos criterios. Bueno, la clase está, ¿cierto?, en el sistema. Yo ahora les subo la grabación. Voy a dejar de compartir. Y vamos a pausar. O si alguien tiene alguna consulta o duda de la materia.